Bonjour, bonsoir, comment nous Elfonel TV avec aujourd'hui pour une autre vidéo. Dans la même situation, coronavirus a fait ravage dans le monde entier. Mais président Pinier là, Sébastien, prend en pile précaution pour que lui combatte coronavirus a malgré 238 cas en Chili, mais lui prend des dispositions pour que paguer en pile cas dans Chili. En nous côté, yon extrait dans ça président a dit sous question coronavirus là, sous précaution, sous mesure qu'elle prend pour combattre coronavirus là. En nous tendel ensemble. Merci tout le monde déjà. La revisión de las noticias. Esta mañana el presidente Sebastián Piñera decretó estado de catástrofe, la cual va a comenzar a regir este día jueves a las 0 horas. Debido a esta situación, mucha gente ha salido a realizar compras, tal como vamos a revisar en lo que está ocurriendo en distintas partes de la ciudad y tenemos desplegados nuestros equipos en distintos puntos de la capital para llevarles toda la información. Exactamente, estamos en el Palacio de la Moneda, estamos también en el Costanera Center por este decreto aprobado por la Municipalidad de Providencia que permite el cierre, pero también, por supuesto, preocupados de la situación en el comercio, porque la gente se ha abalanzado innecesariamente, según la autoridad, a comprar muchos bienes. Está en Ñuñoa Daniela Valdés, que nos informa a esta hora. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que un poco confundidos y quizás la espera de poder tener en un tiempo, ojalá razonable, información para saber cómo van a funcionar algunas restricciones que quizás se van a existir en algunos supermercados, en algunos locales comerciales, en el transporte o en todo lo que va a implicar quizás su libre circulación. Eso es lo que esperan poder saber para así, por supuesto, poder también realizar algunas compras, lo que ustedes decían, porque hay preocupación entonces, pero hay que aclarar desde un inicio que no existe desabastecimiento y que se ha llevado bastante en orden lo que tiene que ver entonces con la compra responsable que han implementado algunos ya cadenas de supermercados para así, por supuesto, poder garantizar que todos puedan llevar los productos necesarios para poder así enfrentar estos días y también lo que implica quedarse en la casa. Esto tras lo que ustedes decían y también el anuncio que ha hecho el presidente de la República muy temprano y que básicamente decreta este estado de catástrofe. Entonces, que les decía yo, les da la posibilidad, entonces seguramente vamos a conocer de generar libertades de locomoción, de reunión, también por supuesto, lo que va a ser toda la circulación. Pero vamos a partir revisando estas declaraciones que da y este anuncio que hace el presidente durante esta mañana. Hoy, ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Este estado de catástrofe tendrá una vigencia de 90 días y entrará en vigencia a partir de las 0 horas del día de mañana. Este estado de excepción tiene como objetivo anticiparnos, prepararnos para enfrentar bien las etapas que vienen en esta pandemia. Y nos va a permitir, primero, dar mayor seguridad a nuestros hospitales y a todos los sitios donde se presta atención de salud. Proteger mejor la cadena logística de traslado de insumos médicos. Facilitar el cuidado y traslado de pacientes, personal médico y la evacuación de personas cuando sea necesario. Resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y de las medidas de aislamiento social que hemos establecido. Garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de bienes de la población. Proteger y resguardar mejor nuestras fronteras. Lo que seguramente también vamos a saber en las próximas horas es quién va a quedar entonces designado como jefe de la Defensa Nacional para poder enfrentar esta situación, pero lo que decía el presidente tiene que ver con que básicamente este Estado lo que busca es básicamente poner restricción de algunas reuniones y también asegurar la reserva de alimentos y por supuesto poder finalmente evitar que este virus se siga propagando, porque ya el día de hoy conocíamos temprano que esta cifra había vuelto a aumentar, entonces que incluso se había extendido
habido algunas regiones, como es el caso de Arica y Parinacota, que no presentaban casos en las últimas horas. Les decía además entonces que esto se ha trabajado en conjunto y que se pretende seguir también trabajando con todos los actores de la sociedad, y así es lo que se ha registrado también con algunas cadenas de supermercados que, por ejemplo, ustedes pueden ver en la imagen, tienen filas, pero básicamente tiene que ver a que también se ha implementado una compra responsable para evitar que se generen aglomeraciones. Eso está funcionando no solo en los supermercados, sino que, por ejemplo, en locales del registro civil, por los que también hemos pasado, en sedes de bancos, por ejemplo, que también están haciendo un ingreso parcial de personas, de grupos pequeños, para no generar aglomeraciones. Incluso al ingreso se les da algo de alcohol gel, por ejemplo, para poder mantener las condiciones de sanidad, por supuesto, responsables.